La historia oficial dice que Bob Marley murió el 11 de mayo de 1981, víctima de un cáncer que comenzó en su pie y se expandió sin freno. Pero, ¿es realmente todo lo que pasó? Detrás de su partida, hay preguntas sin respuesta, decisiones que cambiaron su destino y teorías que ponen en duda la versión oficial. Bob Marley no solo fue el rey del reggae, fue una voz incómoda para los poderosos, un símbolo de resistencia que inspiró a millones. Y cuando una figura así cae, las sospechas nunca tardan en aparecer. Hoy, vamos a adentrarnos en los últimos días de su vida, revelando detalles que pocas personas conocen, desde los extraños avisos que recibió, hasta los misteriosos tratamientos que rechazó y los que aceptó. Prepárate, porque la historia que creías conocer está a punto de cambiar. Bob Marley nació en 1945, en Nineveh, Jamaica, en un entorno humilde marcado por la pobreza y la discriminación. Desde joven, encontró en la música un refugio y una forma de expresar las injusticias que veía a su alrededor. Con el tiempo, su voz y su mensaje trascendieron fronteras, convirtiéndose en un símbolo global de unidad, resistencia y espiritualidad. Pero su vida no estuvo exenta de conflictos. A mediados de los años 70, su figura comenzó a incomodar a sectores políticos y a potencias internacionales. Su mensaje de paz y justicia no siempre coincidía con los intereses de quienes tenían el poder, y eso lo colocó en una posición peligrosa. En 1976, sufrió un atentado en su propia casa, donde hombres armados irrumpieron disparando contra él y su equipo, dejando heridos a varios de sus colaboradores y a su esposa, Rita Marley. Aunque sobrevivió, este ataque marcó un antes y un después. Bob comprendió que su música podía ser tan poderosa como una arma, y que había personas dispuestas a silenciarlo. Apenas 2 años después, durante una partida amistosa de fútbol en Nueva York, un golpe en el pie derecho reveló algo inquietante, una extraña lesión en una uña que no cicatrizaba. Los médicos le diagnosticaron melanoma acral lentiginoso, un tipo agresivo de cáncer de piel. La recomendación fue clara: amputar el dedo afectado para detener el avance de la enfermedad. Pero Marley, fiel a sus creencias rastafaris, rechazó la amputación, aceptando en su lugar un tratamiento más conservador. Lo que él no sabía, o quizás sí, es que esa decisión marcaría el comienzo de una batalla silenciosa que, en pocos años, acabaría con su vida. A finales de los años 70, la salud de Bob Marley comenzó a deteriorarse de forma alarmante. El melanoma que había comenzado en su dedo del pie empezó a extenderse por su cuerpo. Aún así, Marley siguió presentándose en escenarios de todo el mundo, ocultando su dolor y evitando que el público notara la magnitud de su enfermedad. En 1980, durante una gira en Estados Unidos, colapsó mientras corría en el Central Park de Nueva York. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que el cáncer ya se había propagado a su cerebro, pulmones e hígado. El pronóstico era devastador, apenas le quedaban semanas de vida si no recibía un tratamiento agresivo. Pero aquí es donde la historia empieza a tornarse extraña. En lugar de someterse a los procedimientos convencionales que le ofrecían en hospitales de Estados Unidos o Jamaica, Marley aceptó viajar a Baviera, Alemania, para tratarse con el controvertido Dr. Joseph Isels. Este médico era conocido por sus métodos alternativos, que incluían dietas estrictas, terapias naturales y una filosofía que rechazaba la quimioterapia tradicional. Mientras estaba bajo el cuidado de Isels, surgieron rumores y sospechas. Algunos afirmaban que el tratamiento no estaba deteniendo la enfermedad, sino que estaba debilitando aún más su cuerpo. Otros sugerían que Marley fue persuadido para alejarse de tratamientos que podrían haber prolongado su vida. Las teorías conspirativas comenzaron a tomar fuerza, apuntando a intereses políticos y económicos que podrían haber querido su desaparición. En esos meses, su aspecto físico cambió drásticamente. Perdió peso de forma alarmante, su energía se desvanecía, pero su espíritu seguía aferrado a la música y a sus creencias. Incluso en sus últimos días, se negó a cortar sus dreadlocks, símbolo de su fe y de su identidad rastafari. Finalmente, cuando el dolor se volvió insoportable, Marley decidió regresar a Jamaica. Sin embargo, su salud no le permitió completar el viaje. El 11 de mayo de 1981, en Miami, Florida, Bob Marley exhaló su último suspiro, dejando al mundo en shock y con un sinfín de preguntas sin respuesta. La noticia de la muerte de Bob Marley conmocionó al mundo entero. Millones de fanáticos lloraron la pérdida de un artista que no solo revolucionó la música reggae,
sino que también se convirtió en un símbolo de libertad, resistencia y espiritualidad. Sin embargo, casi desde el primer momento, su fallecimiento estuvo rodeado de misterio y teorías que siguen vivas hasta hoy. Una de las más difundidas apunta a un posible envenenamiento o intervención externa. Algunos investigadores y biógrafos señalan que Marley era visto como una amenaza política, especialmente por su influencia en Jamaica y su mensaje de unidad entre pueblos en plena Guerra Fría. Su creciente popularidad y su postura contra la opresión podían incomodar tanto a gobiernos como a corporaciones. Entre las historias más inquietantes está la que involucra un par de botas de fútbol que Marley recibió como regalo de un periodista poco antes de descubrir su lesión en el pie. Según ciertos relatos, una de esas botas habría ocultado un objeto metálico afilado que le causó una herida, la cual luego se infectó y desencadenó la aparición del cáncer. Aunque nunca se ha comprobado, la coincidencia alimentó las sospechas. También hay quienes ven con desconfianza el papel del Dr. Joseph Isels, el médico alemán que lo trató en sus últimos meses. Sus métodos alternativos han sido criticados por la comunidad médica y, para muchos, apartaron a Marley de recibir tratamientos convencionales que podrían haber ralentizado el avance del cáncer. Incluso su funeral estuvo cargado de simbolismo y secretismo. Se dice que su cuerpo fue enterrado junto a su guitarra Gibson Les Paul, una Biblia y un brote de marihuana, elementos que representaban su vida y creencias. Pero también circulan versiones que aseguran que ciertos objetos fueron retirados antes de sellar el ataúd, lo que alimenta aún más el misterio. Más de 4 décadas después, la figura de Bob Marley sigue siendo objeto de investigaciones, documentales y teorías. Y aunque la versión oficial señala al cáncer como la causa de su muerte, para muchos la historia real sigue oculta, enterrada junto al hombre que cantó por la paz, y murió rodeado de preguntas sin respuesta. La muerte de Bob Marley dejó un vacío imposible de llenar en el mundo de la música. Para Jamaica, fue como perder a un héroe nacional, y para millones de personas en todo el planeta, la sensación era la de haber dicho adiós a un profeta moderno. El reggae, que ya había conquistado fronteras, se convirtió en un lenguaje universal de resistencia y esperanza. Pero junto con el duelo llegó una etapa marcada por tensiones y disputas. Marley no dejó un testamento formal en el sentido legal occidental, ya que, como devoto rastafari, creía que la tierra y las posesiones no pertenecen a una sola persona, sino a toda la comunidad. Esto provocó un complejo conflicto por el manejo de su herencia, que incluía los derechos de autor de su música, propiedades y regalías millonarias. Su viuda, Rita Marley, y sus hijos lucharon por preservar su legado, pero también enfrentaron demandas y desacuerdos internos. Algunas decisiones comerciales, como licenciar su imagen y nombre para productos, fueron criticadas por fanáticos que consideraban que iban en contra de la filosofía espiritual de Bob. El impacto cultural de su partida fue inmenso. Sus canciones, como Redemption Song y One Love, se convirtieron en himnos eternos. Años después, se multiplicaron los homenajes, documentales y películas que intentaban narrar su vida, aunque pocos se atrevieron a profundizar en los aspectos más oscuros y controvertidos de su final. Su influencia trascendió la música. Marley sigue siendo un símbolo de lucha contra la opresión, un ícono que inspira a nuevas generaciones a alzar la voz. Sin embargo, las dudas sobre su muerte continúan flotando en el aire, como si su espíritu aún quisiera contar una verdad que el mundo no ha escuchado. Y tal vez esa sea la razón por la que, cada vez que su voz suena, sentimos que no se ha ido del todo, que Bob Marley sigue vivo en cada acorde, en cada letra y en cada corazón que late al ritmo del reggae. Hoy, más de 40 años después de su partida, Bob Marley sigue siendo mucho más que un músico. Es un símbolo inmortal de unidad, resistencia y amor. Su mensaje trascendió géneros, idiomas y fronteras, y su voz continúa siendo un faro para quienes creen que la música puede cambiar el mundo. Su muerte, rodeada de teorías, dudas y misterios, se ha convertido en una historia que alimenta tanto la admiración como la intriga. Tal vez nunca sepamos si fue solo el cáncer el que apagó su vida o si fuerzas ocultas intervinieron para silenciarlo. Lo que sí es seguro es que Marley no se doblegó, que se mantuvo fiel a sus creencias y que luchó hasta el último día, no solo contra su enfermedad, sino contra todo lo que amenazaba su libertad y la de su pueblo. Su legado vive en cada canción, en cada persona que se atreve a soñar con un mundo más justo, y en cada joven que encuentra en el reggae un camino hacia la conciencia y la paz. Bob Marley nos dejó un recordatorio eterno, que el amor es más fuerte que el odio, y que la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.
Porque aunque su cuerpo ya no esté, su espíritu sigue recorriendo el mundo, y en el latido de cada compás, su voz nos susurra, One Love, One Earth, let's get together and feel alright.